Hola amigos, buenas tardes. Vamos a trabajar precálculo, ejercicios prácticos, ejercicios que nos van a ayudar a que nuestro cálculo sea muchísimo más llevadero. Vamos a practicar toda una serie de habilidades algebraicas y habilidades con la geometría analítica, con la factorización, ¿cierto? Con temas importantes de álgebra, porque nos van a servir muchísimo en nuestro cálculo diferencial y, ¿por qué no también, en nuestro cálculo integral? ¿De acuerdo? Entonces estos ejercicios son un compendio que extraje de un libro y pues que me parecieron bastante importantes para enseñárselos, y vamos entonces a practicarlos y a trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir desarrollando todos estos ejercicios y vamos entonces practicando toda serie de habilidades algebraicas. Listo. Tenemos dos ejercicios y vamos a solucionarlos uno a uno de la mejor manera posible. ¿Listo? Entonces nuestro primer ejercicio nos pide que simplifiquemos, ¿cierto? Sin calculadora a 16 a la 3 cuartos, ¿cierto? Entonces, se puede hacer de muchas maneras, y pues cualquiera de ellas que sea utilizando las leyes de los exponentes están bien, ¿cierto? Entonces tú escoges un camino y sigues con él de acuerdo con las leyes de la teoría de los exponentes, y vamos a recordarlas aquí brevemente, ¿cierto? Que por ejemplo a la m, y esto elevado a la n, es a la mn. Y también cuando tenemos nosotros a la 1 sobre n, es como la raíz enésima de a. Y cuando tenemos a la m sobre n, es raíz enésima de a, pero todo esto también a la n. Exponente negativo también, a la menos n es 1 sobre a la n. A la m por a la n es a la m más n, y a la m sobre a la n es a la m menos n, ¿cierto? Son propiedades de los exponentes muy importantes que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. También recordemos que a la 0 es 1, ¿sí? Bien, entonces cuando tenemos 16 a la 3 cuartos, podemos interpretar al 16 como 4 por 4, ¿cierto? Nosotros sabemos que 16 es 4 por 4, y todo esto, por ejemplo, elevado a la 3 cuartos. Pero 4 por 4 es como tener 2 a la 2 por 2 a la 2, es decir, 2 a la 4 y a la 3 cuartos, ¿cierto? Listo. Entonces, usando la ley de la multiplicación de los exponentes, nosotros aquí también podemos entonces expresar esto como 2 a la 4 que multiplica a 3 cuartos, para que se cancelen los 4 y nos quede sencillamente 2 a la 3, y 2 a la 3 es 8. ¿Listo? Y hemos resuelto entonces nuestro primer ejercicio con la ayuda, obviamente, de la teoría de los exponentes, ¿cierto? Y las leyes de las potencias. Bien. Nuestro segundo ejercicio es que simplifiquemos estas raíces, ¿de acuerdo? O vamos a utilizar aquí también las propiedades de las raíces para simplificar raíz de 200 menos raíz de 32. Ojo, no es que se puedan restar 200 menos 32, ¿cierto? Y decir que esto es 160, raíz de 168. No, 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 eso no se puede hacer. Pero lo que sí podemos hacer es descomponer en factores primos estos números para ver cómo los podemos expresar como unas radicales que puedan ser semejantes, ¿sí? Entonces cogemos aquí el 200 y aquí al lado vamos a coger a 32 y vamos a descomponerlos en sus factores primos. Comenzamos entonces con el 200, mitad de 200, 100, mitad de 100, 50, mitad de 50, 25, quinta de 25 es 5 y quinta de 5 es 1. Listo. Eso quiere decir que 200 es 2 a la 3 por 5 a la 2. Como está en una raíz, ¿cierto? Como está en una raíz, pues es bueno que esto lo tengamos como 2 a la 2 por 5 a la 2 y por otro 2, para que estos dos salgan de la raíz como 2 por 5 y adentro quede una raíz de 2, es decir, 10 raíz de 2. Bien, hacemos lo mismo con el 32, ¿listo? Vamos a descomponerlo, mitad de 32, 16,
mitad de 16, 8, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Es 2 a la 5, listo. Entonces tenemos nosotros raíz de 2 a la 5. Pero ese 2 a la 5 podemos representarlo como 2 a la 4 por 2. Y la raíz de 2 a la 4 es 2 a la 2. Raíz de 2, o sea, 4 raíz de 2. Finalmente, como los estamos restando, ¿cierto? Entonces 10 raíz de 2 menos 4 raíz de 2 son radicales semejantes, porque tienen la misma raíz, y 10 menos 4 es 6, nos da 6 raíz de 2, ¿cierto? Y hemos solucionado entonces esa simplificación. Bien, en el punto número 3 nos piden que simplifiquemos una expresión que en primer lugar tiene un exponente negativo, en segundo lugar es un cociente, en tercer lugar hay X y Y como letras involucradas, y además hay exponentes positivos y negativos a su vez, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado para que nos dé bien, ¿sí? Y no nos vayamos a confundir con este tipo de ejercicio. Entonces, tú puedes escoger cualquier camino con lógica, con procedimiento, y llevarlo a cabo en ese mismo orden, ¿no? Y, por ejemplo, acá podríamos, para que esto quede con exponente negativo, podemos cambiar el numerador con el denominador, ¿sí? Lo cual es bastante bueno para que quede ya con exponente positivo. Listo, entonces, dejamos arriba el x cuadrado, y a la menos 1 medio, y abajo dejamos a el 3x a la 3 medios multiplicado por y al cubo, y todo esto entre paréntesis, y ya al invertir numerador con denominador ya queda con exponente positivo, que sería a la 2 positivo. Bien, ahora a continuación pues vamos a potenciar todo esto, vamos a potenciar todo esto al cuadrado, ¿listo? Entonces x cuadrado al cuadrado nos da x a la 2 por 2, 4. Y a la 1 medio y a la 1 medio nos queda y a la menos 2 medios, o sea, y a la menos 1. 3 al cuadrado es 9, 9. X a la 3 medios y al cuadrado, ¿cierto? Nos queda x a la 3. Y a la 3 y a la 2, 3 por 2, 6, nos da y a la 6. Bien. Y ahora vamos a simplificar x con x y con y. Ante todo, el 9 sí permanece abajo en el denominador sin ningún cambio, el 9 queda ahí igual. x4 sobre x3, 4 menos 3 es 1, nos queda un x arriba. ¿Sí? Acá hay que tener un poquito de cuidado, porque aquí el y tiene un exponente negativo y el del denominador sí es exponente positivo. Entonces, 6 menos 1 es 6 más 1, 7. Entonces nos queda y a la 7 en el denominador. ¿Sí? Y ya esta sería nuestra respuesta. Bien, entonces acá tenemos nuestros primeros ejercicios. Vamos a continuar. Vamos a borrar esta región, digamos que es la región de operaciones. Y vamos a seguir resolviendo los ejercicios. Bien, el punto número 4 nos piden que factoricemos esta expresión. ¿Listo? Vamos entonces a practicar un poquito el concepto de factorización. Listo. En primer lugar, escribimos correctamente este polinomio. 3x a la 3 medios menos 9 x a la 1 medio más 6 x a la menos 1 medio. ¿Sí? Bien. Pensemos primero en los números 3, 9, 6. Todos son múltiplos del 3, ¿cierto? Entonces tenemos factor común numérico, es el 3. Ahora, pensemos en las potencias x a la 3 medios, x a la 1 medio y x a la menos 1 medio. Podríamos sacar factor común x a la menos 1 medio. Abrimos paréntesis. Para obtener este, ¿cierto? ¿Qué tenemos que sumarle a menos 1 medio para obtener 3 medios? Pues 2, ¿cierto? Entonces nos queda x cuadrado. ¿Por qué?
porque 2 menos 1 medio es 3 medios, así de sencillo. Bien. Menos de 3 para 9 falta un 3, 3 por 3, 9, ¿cierto? Y para obtener un medio necesitaríamos x a la 1, entonces 3x. Bien. Y para obtener este finalmente, sencillamente sería más 2, no se necesita x porque ya menos un medio y menos un medio ya lo tenemos acá, ¿cierto? Ya lo tenemos acá, entonces ya. Y ahora vamos a factorizar x cuadrado menos 3x más 2, ¿listo? Dejamos aquí igual el 3x a la menos 1 medio. Y aquí vamos a factorizar este trinomio buscando dos números que sumados den menos 3 y multiplicados nos den 2. ¿Sí? Esos números son menos 2 y menos 1. Menos 2 menos 1 es menos 3 y menos 2 por menos 1 es 2 positivo. Listo, perfecto. Ya lo tenemos y ya pues podemos dejarlo así porque ya no se puede factorizar más. Listo, perfecto. Bueno, el siguiente punto, acá vamos a corregir, hay un problema en el orden, vamos a corregir inmediatamente. Este es el 5, 6, 7, 8 y 9, listo. Nos piden que racionalicemos esta expresión, ¿listo? Para racionalizar esta expresión, raíz de 10 sobre raíz de 5 menos 2, vamos a multiplicar por la conjugada de raíz de 5 menos 2, que es raíz de 5 más 2, tanto abajo como arriba. Y vamos también a proteger en paréntesis para hacerlo correctamente. Raíz de 10 por raíz de 5, ¿cierto? Multiplicamos las cantidades subradicales, 10 por 5, 50, raíz de 50. Más. Y raíz de 10 por 2 es 2 raíz de 10. Además, nosotros sabemos que 50 es 25 por 2 y la raíz de 25 es 5. Entonces esto es 5 raíz de 2. Bien. Y acá es como si tuviéramos un caso de diferencia de cuadrados, ¿cierto? X raíz de 5 menos 2 por raíz de 5 más 2 es este al cuadrado, que sería 5, menos este al cuadrado, que sería 4. Pero 5 menos 4 es 1, ¿cierto? Y dividir sobre 1, pues lo podemos sencillamente obviar o quitar, ¿cierto? Y esta sería entonces la racionalización, ¿cierto? 5 raíz de 2 más 2 raíz de 10. Bien. El 6 nos piden que resuelva esta inecuación, ¿sí? Esta inecuación, pues lo bueno es que ya está factorizada, ¿sí? Ya está factorizada, ya está lista. Pero lo que nos hace falta es sencillamente dar los intervalos que satisfacen esta propia desigualdad. Listo, entonces vamos a hacerlo con el método del cementerio o también el método de los intervalos. Listo, cogemos nuestro primer polinomio, que es x, abajo el polinomio x menos 1, abajo el polinomio x más 2, ¿sí? Y aquí abajo vamos a colocar la recta real. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, el primer polinomio x es sencillamente la misma recta real. Aquí está el 0. Y este polinomio es 0, pues cuando x vale 0 justamente. Y será positivo por la derecha y negativo por la izquierda. El polinomio x menos 1, ¿sí? Será 0 cuando x vale 1, ¿cierto? Entonces, digamos que nuestro 1 lo tenemos, por decir algo, aquí, ¿cierto? Entonces, cuando x vale 1, 1 menos 1 es 0. Por la derecha, por ejemplo en 2, 2 menos 1 es 1. Por la derecha será siempre positivo. Y obviamente por la izquierda será siempre negativo. X más 2 será
0 cuando x vale menos 2. Entonces acá colocamos a menos 2, aquí colocamos un 0. Por la derecha, pues va a ser positivo, y por la izquierda será negativo. Y en el, digamos, en el renglón de abajo ponemos la multiplicación de toda esta expresión, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar la multiplicación de estos signos. Menos por menos más por menos es menos, esta región es negativa, y esta aquí vale 0. Menos por menos más y más por más, aquí será positiva, y aquí habrá un 0. Acá será más por menos, menos por más, menos, negativo, aquí será 0, y toda esta región va a ser positiva. Perfecto. Ahora bien, como la desigualdad dice mayor que 0, lo mayor que 0 es lo positivo, entonces nos sirven estas dos regiones, esta de acá y esta de acá, ¿verdad? Entonces x pertenece, ¿sí?, al intervalo entre menos 2 y 0, unido con el intervalo entre el 1 y más infinito. ¿Listo? Exactamente. Y aquí tenemos entonces nuestra solución para esta inecuación o esta desigualdad. Muy bien. Ahora nos piden que encontremos la ecuación de una recta. Muy bien, vamos a practicar entonces un poco de geometría analítica, conceptos importantes que debemos tener siempre bastante en cuenta para poderlo entender bien. Necesitamos que la ecuación de la recta que pasa por este punto, listo, entonces tenemos aquí un punto dado de coordenadas 2, menos 5 y que tenga una pendiente de menos 3. ¿Sí? Cuando tenemos un punto y una pendiente, utilizamos la ecuación punto pendiente porque con ella solucionamos correctamente bien este tipo de ejercicios. Entonces vamos a recordarlo. Y es igual a un y sub 0 más n por entre paréntesis x menos x sub 0. Recuerden que esta es la que nosotros llamamos la ecuación punto pendiente. ¿Por qué? Porque se necesita un punto y también se necesita una pendiente. Entonces no es sino sustituir correctamente con los valores que tenemos para encontrar dicha ecuación. Listo. Escribimos por lo tanto y es igual, el y sub 0 es este menos 5. La pendiente es menos 3, entonces menos 3 por entre paréntesis x menos x sub 0, o sea, x menos 2. Pero no olviden que debemos simplificarla también. Menos 5 menos 3x y menos por menos es más 6. ¿Para qué nos quede? Menos 5 más 6 es 1. 1 menos 3x. Y hemos encontrado entonces la ecuación que satisface esta condición. Bien. Punto número 8, habilidad con la ecuación de la circunferencia. ¿Listo? Vamos entonces a practicar también la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Ahora, nos dicen que su centro está en menos 1,4. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya sabemos que el centro se encuentra en menos 1,4. Y que también pasa por este otro punto. ¿Listo? Entonces pasa por el punto P de coordenadas 3, menos 2. Si nos dan un punto, ¿cierto?, como su centro, y nos dan que pasa por un punto dado, ¿sí?, sabemos que la distancia que hay entre estos dos es lo que nosotros llamamos radio, ¿cierto?, porque por ahí vendría nuestra circunferencia. Entonces vamos a recordar la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Listo? Entonces vamos a recordar que la distancia entre dos puntos es igual a la raíz de delta de x al cuadrado más delta de y al cuadrado. ¿Sí? O también x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, y todo esto en raíz cuadrada. Esa será nuestra distancia. Bien,
Entonces no es sino aplicarlo para estas coordenadas que nosotros tenemos y ahí obtendríamos esa distancia, pero es que esa distancia va a ser el mismo radio, ¿sí? La distancia y el radio son equivalentes acá y entonces procedemos a sustituir con nuestros puntos dados. Raíz cuadrada de los cambios en x serán 3 menos menos 1, o sea 3 más 1 al cuadrado más menos 2 menos 4. Menos 2 menos 4 es menos 6. Y como va al cuadrado, pues es como tener 6 al cuadrado. 3 más 1 es 4, 4 al cuadrado son 16. Y 6 al cuadrado son 36. ¿Sí? Y 16 más 36 es, sumamos 16 más 36. 6 y 6 son 12, llevo 1, menos 1, 2, 2 y 3 son 5, 52, raíz de 52. Perfecto, si esa es la distancia, pues también será el mismo radio. Y pues el radio al cuadrado será 52. Ahora vamos a recordar la ecuación de una circunferencia, ¿cierto? Otro tema importante de geometría analítica, ¿sí? Es recordar la ecuación de la circunferencia, ¿cierto? Vamos a colocarla aquí a este lado de acá. Entonces, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Muy bien. Entonces, fíjense que este h y k se refieren a las coordenadas del centro, ¿cierto? Entonces aquí será x más 1 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado es igual a 52, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces la ecuación de esta circunferencia, ¿sí? Con centro en menos 1,4 y pasa por el punto P, 3, menos 2. Perfecto, muy bien. Bien. Ahora nos piden el centro del radio de esta ecuación. Nos dan una ecuación, sí, pero es una ecuación general, no está factorizada, no es canónica. Debemos convertirla en una ecuación canónica para que podamos detectar cuál es el centro y cuál es el radio. ¿Listo? Habilidad con la factorización, ¿sí? Entonces vamos a separar x con y. ¿Listo? Nuestro primer paso es que vamos a separar x con y. Dejamos aquí al x al cuadrado, lo acompañamos del menos 6x. Dejamos un espacio y ahora acompañamos con el y cuadrado más 10y. Dejamos un espacio. Acá igualamos este número, lo pasamos al otro lado, pero pasa negativo, menos 9. ¿Sí? Y ahora vamos a completar el cuadrado en estas expresiones algebraicas. ¿Listo? En este caso cogemos el menos 6, que es el coeficiente de la x, le sacamos la mitad y lo elevamos al cuadrado. Esto nos da 3 al cuadrado, que es 9. Entonces sumamos 9 acá, pero también debemos sumar 9 al otro lado. Hacemos lo mismo con y. Si vamos a completar este trinomio cuadrado perfecto, cogemos en este caso el 10, le sacamos la mitad y lo elevamos al cuadrado. 10 entre 2, 5, 5 al cuadrado es 25. Entonces sumamos 25 por acá y también sumamos 25 por allá. Los 9 se cancelan. Estos ya son trinomios cuadrados perfectos, procedemos a factorizarlos. Este primero será x menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Y este será y más 5 al cuadrado, y todo esto será igual a 25, ¿cierto? 25 es como tener 5 al cuadrado. Aquí claramente nos damos cuenta que el centro queda en las coordenadas, perdón, el centro queda en las coordenadas
3, menos 5 y el radio es 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tenemos la ecuación canónica de la circunferencia y por lo tanto pues hemos encontrado esta solución. Bien amigos, espero que esto les haya servido para practicar nuestra álgebra como preámbulo del cálculo diferencial e integral. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.